Recientemente, en una entrevista para el podcast Superstar Crossover, Rhodes recordó que no se ha rendido en su intento de traer de vuelta el campeonato de WWE del Águila Alada, un título que perduró por muchos años en WWE. Según Rhodes, es algo con lo que sigue trabajando. Advirtió al presentador que es un hombre de palabra, por lo que podemos suponer que ese título volverá a exponerse en WWE en el futuro, aunque sea de manera fugaz. Me alegra mucho que lo hayas preguntado, respondió Cody cuando se le preguntó por el título. Por favor, que todos sepan que, cualquiera que me haya escuchado decir las palabras, título del Águila Alada, sigo activamente con ese objetivo. Sigo en la misión, y si algo he demostrado en el pasado, aunque sea por una sola noche o de manera fugaz, es que trato de ser un hombre de palabra. Así que estoy trabajando en ello. El exluchador de WWE, Nick Nemeth, habló recientemente en el podcast Busted Open Radio sobre cómo era el control de Vince McMahon detrás de cámaras. Explicó que McMahon siempre hacía lo que fuera mejor para el negocio, incluso si eso lo ponía a él mismo en riesgo. Nunca te pediría que hicieras algo que él no haría, comentó Nemeth. Y uno piensa, sí, claro, ¿realmente haría esto? Pero luego te das cuenta, sí, absolutamente Vince lo haría. Lo más ridículo que puedas imaginar, algo que te avergonzaría hasta la muerte, él lo haría. Nemeth también recordó momentos al final de su carrera en WWE en los que incluso Triple H o algún otro directivo decían, no dejes que salte de eso. No dejes que reciba un golpe. No dejes que lo pateen en la cara. Seremos responsables. Mientras que Vince decía, bueno, es una caída de 20 pies. Probablemente podría hacerlo. Según Nemeth, McMahon constantemente proponía ideas para saltar desde grandes alturas o recibir golpes, incluso cuando ya tenía más de 70 años. Con el objetivo de demostrar a los talentos que no debían temer hacer esas acrobacias ellos mismos. Pero a pesar de sus intenciones, los oficiales de WWE, incluidos Paul Triple H Levesque, advertían repetidamente a los luchadores que no permitieran que McMahon realizara esas peligrosas maniobras. Incluso en los últimos años, me sorprendió que estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa porque él es ese tipo de hombre de negocios, añadió Nemeth. A principios de septiembre, se confirmó que WWE Raw pasará a tener 2 horas de duración en USA Network a partir del 7 de octubre. El movimiento se llevará a cabo hasta que el show de WWE se emita en Netflix a partir de enero, donde no se ha especificado qué formato tendrá el show. Mercedes Moné, actual campeona TBS de AEW y es luchadora de WWE, habló sobre este cambio en una entrevista para el podcast The Breakfast Club, donde reveló su opinión al respecto. Según Moné, es una mala noticia para los talentos de WWE, en especial para las mujeres, porque tendrán menos tiempo de exposición en pantalla. Creo que eso apesta para los luchadores. Si pierdes una hora entera, es toda una oportunidad de actuar frente a un público en directo y frente a millones de personas que lo ven en casa. Pero creo que el paso a Netflix es tan grande para ellos que van a tener muchas más oportunidades de muchas otras maneras diferentes, declaró. Creo que es estupendo que los artistas tengan más oportunidades, especialmente las mujeres. Solo nos dan de 5 a 8 minutos, así que necesitamos esa hora extra, necesitamos ese tiempo para contar una historia. El documental Mr. McMahon de Netflix está recibiendo buenas críticas por la prensa convencional. Para los fans de la lucha libre, muchas de las cosas que se explican no les viene de nuevo, pero la forma de ver la historia de WWE por parte de Vince McMahon se podría considerar algo novedoso. El 5º capítulo se centra en la historia familiar, donde Shane McMahon es uno de los protagonistas principales. Entre este y el 6º capítulo, se explica cómo Shane McMahon siempre buscó la aprobación de su padre, dejándose literalmente el cuerpo en el negocio e intentando conseguir la palmada en la espalda de Vince McMahon, algo que siempre se ha comentado en base a rumores, pero que en esta ocasión se ha confirmado. Shane McMahon siempre fue visto como el heredero natural de Vince McMahon,
algo que también comentan varios de los entrevistados en el documental, aunque otros consideran que Stephanie McMahon estaba hecha para ser la verdadera sustituta. Tony Atlas dejó entrever que Sane era demasiado blando para el puesto. Durante el transcurso del capítulo, se explica cómo Shane McMahon quiso comprar UFC en su momento, algo que Vince McMahon no vio con buenos ojos. Vince rechazó la idea. Cuando me ofrecieron comprar UFC no me interesó. Porque nuestro modelo de negocio se basa en crear personajes, como Disney u otros, explicó Vince. Podemos utilizar esos personajes para siempre, no como en el caso de UFC o los boxeadores. Una vez son vencidos, o se lesionan, su carrera está acabada. Nosotros somos espectáculo, ellos un deporte. En fin, que se lo pensó y lo rechazó, comentó Sane. Dejó pasar la oportunidad y eso fue todo. Con el tiempo las cosas se ven más claras, creo que habría sido una excelente inversión. En 2016 UFC, Ultimate Fighting Championship, fue vendida por un total de $4.000 millones a un grupo de inversores liderado por la firma Endeavor. Este fue uno de los acuerdos más grandes en la historia del deporte y el entretenimiento, y marcó un momento decisivo para la evolución de UFC como una potencia global. 10 años después compraron UFC por una gran cantidad de dinero. Y creo que Sane se quiere apuntar el mérito de querer comprarla. Sane creía que era el camino a seguir. Pues, si así lo creía que hubiera invertido su dinero, aunque eso no habría salido bien porque la inversión era enorme, y Sane tenía poco dinero. Así que, no habría salido bien. Esto dio pie a que Paul Heyman explicara la peor discusión que tuvieron padre e hijo, una discusión creativa. La discusión derivó en una gran bronca que terminó con Shane McMahon presentando su dimisión de la empresa. Sane tenía una idea en la que creía, y Vince estaba completamente en desacuerdo. Y como casi siempre con Vince, una vez que los ánimos se calientan, lo hacen muy rápido. Y Vince se volvió a Sane y le dijo, no mientras yo viva. Heyman explicó que Vince le dio un cuchillo a Sane y le ofreció clavárselo para ocuparse del negocio. También le ofreció la posibilidad de comprar su parte, como Vince McMahon hizo con su propio padre. Vince dejó claro que el negocio era suyo y que su visión era la que tenía que prevalecer. El motivo por el que Sane se fue, era porque quería ser el jefe y creía que yo debía retirarme. Sane tenía un gran valor, pero la empresa no era suya, era mía. Los negocios familiares son muy difíciles. Era como si siempre estuviéramos en contra el uno del otro, y nos distanciamos, comentó Vince. Todo el mundo debe saber cuál es su lugar, y si un miembro de la familia cree que le toca a él, tiene una visión diferente que podría funcionar, pero no, la visión que manda es la mía. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal, luego activa la campanita para que no te pierdas el contenido de tu canal, fanáticos del wrestling.